Hola bellos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, vamos a grabar una cosita con un actor muy bueno de teatro y nos va a explicar un poco cómo es todo este mundo del teatro y como la importancia que quizás tiene. Entonces nada, espero les guste. Bueno chicos, hoy me encuentro con un artista muy talentoso, nos va a contar un poquito sobre el mundo del teatro, entonces queremos saber más o menos cómo se hace la puesta en escena y todo el tema del teatro, que la verdad a mí me parece bastante interesante. Les presento a Felipe. Hola, ¿cómo están? Nada, quería saber cómo empiezas tú en el mundo del teatro y por qué crees tú que es importante. Bueno, ¿cómo empiezo yo? Bueno, yo en este mundo del teatro, a decir verdad, entro por la puerta de las artes musicales. Ok. Así. Entro como en toda esta exploración sonora desde chiquitito, ¿sí? Casi que cuando tenía como 5 años. Uy, súper chiquísimo. Mis papás me habían regalado como un xilófono, entonces yo intuitivamente empezaba a tocar las notas de los comerciales de la tele en el xilófono. Y desde ahí como que se descubre como una posibilidad y pues ahí entro como en todo como redescubrir también un poco como motivado por mis papás y demás. Y como que empiezo a encontrarme desde lo musical. Pero eso ahí ya empieza algo súper interesante porque no todos los papás apoyan el arte. Exacto. Sí, mis papás también lo hacían un poco también como por mantenerme ocupado desde chiquito, supongo. Y ya después fue que fui como encontrándome y gestando también como estos espacios artísticos hasta mi adultez. Cool. ¿Y por qué crees tú importante el teatro? Entendemos que las artes en general son un medio de expresión. Es un medio para decir, para contar, para... Sí, yo creo que todas las artes son como un gran megáfono. Sí. Donde gritas y dices cosas. Y a mí una de las cosas que me motivó a tomarme en serio esto del teatro y de la profesión fue que me encontraba también muchas veces con que la gente se paraba en la tele a decir en ese megáfono basura prácticamente. Sí. Y dije como no, esto se puede aprovechar para entender y entrar de manera inteligente con un discurso. Como transmitir algo. Transmitir, dar, enseñar. También el arte también como manera pedagógica y de reflexión en este espacio como que me encontré y creo que por eso es importante para la sociedad finalmente, porque es un espacio donde se da el público, la persona, el individuo, de reflexionar respecto a un tema o varios temas o problemáticas, conflictos, etcétera. Súper cool. A mí realmente yo quería hacer mucho esta entrevista porque no he encontrado a alguien que hiciera teatro, pero yo más o menos como eso, los 12, 13 años, en mi colegio como que me metí al teatro, pero no fue de lleno, pero me llamó muchísimo la atención porque es una manera de expresar muchas cosas sin decir nada a veces. Porque nosotros nos ponían a hacer como mimos, era la primera clase, hagan mimos. Y entonces era como tipo, no puedes usar las palabras, entonces ahí qué onda. Entonces desde ahí me empezó a llamar muchísimo la atención y dije, no, necesito entrevistar a alguien que explique y exprese como esa belleza del teatro. Claro, es lo más bello. Si bien el actor juega con todos estos elementos, yo los llamo como herramientas escénicas, como la voz, como el canto, como el texto, como el cuerpo. Sí, dentro de este análisis y dentro como de mi proceso de laboratorios personales y también como a nivel como de experiencias que he tenido escénicas, me he dado cuenta que, y no solo yo, como que lo corroboré también con un psicólogo, que el 85% de lo que se dice no sale de la boca. Todo es lenguaje no verbal, todo lo que cuentas y narras y todo lo que construyes también es a partir de la imagen. Si mi pelo no es de gratis, lo que me pongo, todo expresa, todo dice la ropa, los gestos, sí, como yo hablo, como yo me expreso, ademanes. Total, las posturas, sí, todo eso como que dice y es un lenguaje propio como del ser. Entonces cuando entiendes eso es que cobra sentido, por ejemplo, espacios como la danza, espacios como los mimos. Él se basa también como en el hecho de las narrativas únicamente físicas y pues ahí encontramos lenguajes y vertientes muy interesantes y muy deliciosas para hacer y para poner en el hecho escénico. Básicamente. Y que también en el teatro hay lo que tú decías, muchísimas cosas, o por ejemplo, yo no sé mucho del teatro, pero supongo que el teatro viene, no sé, de las tragedias griegas tal vez. Sí, claro, digamos que para mí el teatro siempre ha sido
¿sí? Desde los cavernícolas. Oh, cool. Por ejemplo, porque tenían sus formas para contar, entonces ellos contaban imitando el búfalo, ¿sí? Entonces me atrapó entonces imitaban todo como desde el cuerpo y entendían como este proceso de la mímesis, que es el ejercicio de la imitación, de manera intuitiva. Para mí el teatro siempre ha estado con nosotros, que los griegos llegan y ordenan el material y dicen, ok, bueno, le vamos a llamar teatro. Ellos le dan un orden, pues. Sí. Pero para mí básicamente siempre ha sido desde la antigüedad y desde fechas incluso inmemorables que el teatro nos ha acompañado, el hecho escénico, ¿sí? Para hacer teatro finalmente necesitas un espectador y un intérprete y ya está. That's it. Ya está, ni siquiera un escenario. El escenario puede ser cualquiera. Sí. Increíble, bello. En ese sentido, ¿tú cómo crees que dirías que se construye una puesta en escena? ¿Cómo se construye una obra de teatro? ¿Cómo se construye una obra de teatro? ¿Cómo? Pues no hay un manual. Ay, instrucciones ahí. No. Dentro de mi colectivo de creación, tengo un colectivo de creación que se llama Creativos Púrpura, en el cual dirijo, escribo, compongo también musicalmente y bueno, en fin, hacemos como muchas cosas, no solo teatrales, sino también como un poco más desde la performancia y desde lo visual también y bueno, muchas cosas. Dentro de este espacio, digamos que el producto más reciente que dirigí se llama Amor al Fresco. Es una obra escrita y dirigida por mí. Dentro de este proceso, yo lo que hago básicamente es encontrar un tema para hablar, ¿sí? Un tema, entonces me llega un grupo determinado de actores, me dice, pues yo soy el director, los vas a dirigir y vas a montar una obra. Cool. Ok. Aparte, escribirla, o sea, el proceso creativo que tienes tú al transmitir una idea. Después consigues los actores y empiezas a montar como tal. Claro, como te digo, puede que no haya un orden. Puede que ya te entreguen el texto y mira, este es el texto, tienes que dirigir esto, ya. Y claro, cada director también se basa como en un método específico para hacerlo, ¿sí? En mi caso, lo que hago en este proceso es que llego al espacio, llego con los actores, digo, no tengo una obra, no tengo un texto específico, pero tengo un tema, que es el amor y el despecho. Y vamos a hablar desde este tema y no es únicamente como el amor. Un tema denso. Un tema denso que a todos nos toca. Sí, y no es únicamente como este tema del amor hacia el otro, el despecho, sino que entro también un poco con la ideología de, por ejemplo, las monjas, de estar enamoradas de Jesús. Sí, el amor a la familia, el amor a la madre. El amor filial, y bueno, entramos también en un análisis, un análisis de los lenguajes del amor, que también lo plantea un psicólogo, que es el amor se traduce en tiempo de calidad, en palabras de afirmación, son 5 los lenguajes del amor que plantea. Ajá, entonces a partir como que de este estudio empiezo como a encontrar cosas muy chéveres y yo arranco por un laboratorio primario donde digo como les hago preguntas súper concretas a los actores, los hago escribir cartas de amor, escribir una carta a tu ex. ¿Sí? Entonces empiezo como a recopilar este material y la materia prima más importante que ha sido mis despechos propios. Entonces, la experiencia de uno. Total. Entonces lo que hago es ordenar toda esta información, ordenar conversaciones de WhatsApp, ordenar cartas, ordenar voice notes, ordenar canciones y cosas que han sucedido alrededor como de mis despechos afectivos y empiezo a formar eso basándome un poco en el discurso de Meryl Streep que dice toma tu dolor y conviértelo en arte y yo pues si esto me dolió pues pongámoslo allá, pues no es solo como tener el texto y ya, también es pensar en la estética, en cómo se va a ver, en el diseño sonoro, cómo va a sonar, en toda la atmósfera el visual, espacio, el espacio, sí, es un espacio convencional, la escenografía que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Y ahorita cuántas horas tienes? ¿2? Ahorita estoy actualmente dentro de Creativos Púrpura estamos activos en 2 montajes, Instrucciones para ser un macho, que es mi monólogo. ¿Invitadísimos? ¿Todavía hay? Sí, vamos a tener temporada en julio, entonces estaré sacando la publicidad para que vengan a ver Instrucciones para ser un macho también. Invitados a la hora. Invitados para que vengan a ver Instrucciones para ser un macho en julio. Y estamos con Amor al Fresco, que es un melodrama más. Amor al Fresco también relata estos amores
bogotanos. La obra se desarrolla en Bogotá, en un edificio en Chapinero. Precisamente. Precisamente en un edificio en Chapinero. Profundizan el conflicto del amor, ¿sí? No, o sea, este amor superficial de gritarse y ya a entrar en conflictos mucho más pesados, donde empiezan entonces a cobrar sentido otro tipo de cosas, como lo es el dinero, como es la traición, como es cosas mucho más profundas. Sí, ya entrar un poco más en... Claro, profundizando un poco más en las cosas que uno llega a hacer por amor. Claro. O por amar a alguien. Entiendo, Bello. ¿Consideras importante enseñar el teatro a los niños, o sea, desde chiquititos? Claro que sí, yo doy clase a niños de teatro y de actuación. Y son los actores más sinceros que puedo encontrar en el mundo. Si tú le dices, esa pared es una puerta, él la va a respetar y la va a transformar, y no te pares ahí que no pueden entrar porque es que esa es la puerta. Me encanta. O sea, él se mete literal. se mete porque para él es un juego, y por eso a los actores, incluso cuando estamos en nuestro proceso de formación, nos dicen como juega, piensa como niño, entiende esto como niño y respeta, o sea, porque es entrar en un es jugar, es ponerse otros zapatos, otra ropa, es... Por eso para mí es importante también como este encuentro del niño con un espacio del juego que ofrece el teatro. Okay. Por ejemplo, la teatralidad, aparte que a mí me llegan niños con problemas de timidez, Y eso es buenísimo para... o niños que son que les ha tocado el bullying, pues a todos nos toca, pero a los cuales realmente les toca y les afecta el bullying. Okay. Como encuentran en el teatro este mecanismo de expresión y como de libertad también, como para expresarse y para encontrar también en este espacio un espacio como de libertad y de juego y de confianza sobre todo. Para mí el teatro es eso. A mí como persona me ayudó como a confiar. A conocer también. Total. A entender este espacio, más allá de lo físico, también de todo lo que hay dentro. Y hacer lo que una hay introspección dentro. en ti. Total. Y únicamente también entenderse, porque para mí ese es el estudio del actor, entenderse, aprender a conocerse. Así como el carpintero utiliza la madera, el actor utiliza las emociones. Y es difícil conocerse a uno. Y lo que tú dices ahorita, cuando te enseñan a actuar, obviamente no me han enseñado a actuar, pero digo, debe ser un proceso difícil porque uno está enseñado a dejar de ser niño de algún modo. O sea, a medida que vas creciendo, vas madurando, entonces deja de pensar como un niño y llegas tan a un punto al revés. Sí. Vuelve a como eras niño. Es volver allá, es volver a habitar el juego, el espacio, que me divertía, que no. Sí, a tirarle la taza de café, a darle una cachetada, a jugar todo el tiempo, a creerse otra persona, a creerse Hamlet, a creerse Ricardo III, a creerse todos estos personajes. ¿Por qué crees que el teatro, o sea, específicamente, no ha sido como tan viralizado quizás o no se le ha dado la importancia que merece? Yo siento que el teatro ha tenido a través de la historia distintos periodos, ¿no? Creo que tal vez no hemos encontrado, me atrevería a decir, la manera específica y una manera rica y fructífera de divulgación, de publicidad y de publicitar este tipo como de espacios. La mayoría de gente que no viene a teatro es porque me dice, ay, no me enteré, ay, no sabía. Pero si les interesa. Sí les interesa. Pero no como... Claro. No supieron, pues. Sí, sí hay interés, sí, así sea como muy mínimo y primario, hay un interés, yo creo que en el espectador o en la gente de venir a ver teatro, pero por lo general nunca se enteran. He tratado como mantenerse con la forma y la estructura clásica, pero yo creo personalmente que esto es lo que hace del teatro, el encuentro del espectador con un actor de carne y hueso en el presente, en el aquí, en el ahora. Entonces cuando nos decían, no, pues graben sus obras, móntenlas en es muy distinto. Entrábamos en un se pierde la esencia. Total, entrábamos entonces en un discurso donde yo decía, no, es que para mí eso no es teatro. Esa era la siguiente pregunta, o sea, ¿cuál será entonces la diferencia del teatro y como la actuación en el sentido tipo televisión, tipo película, cine, más bien? Una cosa más audiovisual, claro, pues que tienes al espectador ahí, en el presente. Si le dices algo, le vas a decir algo que no se va con la intencionalidad no repetible, porque ese espacio, ese evento, ese estado anímico del espectador y el tuyo hace que eso le llegue y le transmita de una manera muy específica, muy particular. Para mí es lo más bello del teatro, que siempre es una obra nueva, así sea el mismo texto. Eso es así, o sea, tú digamos, por ejemplo, en tus obras, sí, hay un libreto, pero como es presencial, siempre hay una pequeña cosita que cambia. Claro, cambia muchas veces. Sí, yo en una obra te puedo gritar ¡no más! Y en otra te puedo decir
Wow. Sí, y tiene otra intención, Claro. tiene otra cosa, y es la misma palabra. Pero manda otro mensaje. Pero exacto, transmites diferente porque estás jugando todo el tiempo con el vivir esa escena, el vivir la situación de verdad. Ya, entonces que yo aprecio mucho también el espacio de la actuación en medios audiovisuales, ¿no? Que me parece muy bello también porque tiene otro tipo de poéticas y narrativas y son muy bellas. Azar que hay en el teatro porque tienes una oportunidad. Es el vivo, o sea, es vivo. Es vivo, está presente, es tácito, está ahí, es aquí, ahora, es con el espectador, le estás diciendo ese texto al espectador. Es un encuentro único con el público, finalmente. ¿A ti cómo te gustaría que la gente viera el teatro? O sea, si pudieras como cambiar las cosas o quizás la mentalidad de la gente, ¿cómo te gustaría que lo vieran? Como ir al cine, por ejemplo, como ir a Cine Colombia a pagar boletas y a comprar, así quisiera. Siento que debería haber más espacios culturales, debería haber más espacios para el encuentro de justamente estos espacios escénicos y que se promulguen y se promuevan también como desde ahorita las redes mediáticas. ¿Sí? Sí. Yo siento que si bien los desarrolladores o los creadores o los que hacemos del teatro ahorita posible, siento que nos quedamos cortos también como en estrategias a veces. Entonces con Creativos Púrpura, mi colectivo, nos rompemos la cabeza para generar estrategias de publicidad publicitarias, entonces invitamos gente. Claro, entonces hemos entendido que las redes son fundamentales. Un montón. Entonces no, me gusten o no, debo aprender a manejar este espacio, a conocer, ¿sí? Una persona que ejerce la profesión del teatro, ¿de qué viviría entonces? Buena pregunta. No sé. Yo aún me lo pregunto. Pues básicamente yo vivo de la pedagogía, Cool. de enseñar, de transmitir, de dar clase un poco, que me parece también un espacio que he podido como habitar muy chévere. También del ejercicio, claro, pagan más chévere en tele y en estos espacios que es difícil entrar a estos espacios audiovisuales, sí, pero pagan más chévere allá, entonces cualquier cosa que uno se gane, cualquier papel, cualquier casting, pues aguanta y aguanta cool. Sí. Entonces sí, pero finalmente el teatro o lo que construimos también con este colectivo es también mucho desde el apoyo entre estos seres que queremos hacer arte, que nos mueve y que decimos como, pues finalmente yo no estudio esto por plata, ¿quién estudia teatro por plata? No, sí, eso te iba a decir lo que le dijiste en un momento. Realmente uno empieza a ver las cosas y hacen teatro por amor. Y eso aplica mucho a las otras artes. Por ejemplo, o sea, en mi caso, yo hago freestyle por amor. Porque pasa algo parecido con el teatro y es eso, no se ha viralizado, la gente aún no lo toma tan en serio. Entonces, es una lucha en eso, pero igual no dejas de perder el amor a lo que haces. Total. Y que somos pocos. Pues pocos no, yo creo que somos muchos, pero ante la cantidad y gran demanda somos pocos los que realmente queremos tomarnos este oficio en serio, de pasarse 6 años en una academia estudiando el hecho escénico, estudiando historia del arte, Alguien diría, ¿se estudia eso? Pues sí, mi ciela. Se estudia teatro. Please. Se estudia teatro, se estudia historia del arte, se estudia teoría, se estudian las escenas. Yo creo que es una de las carreras en las que más lees. No es contar historias por contar, es contar historias con un mensaje, con una técnica, con una cosa muy específica, con una poética también, con un discurso. Sí. Bueno, bello, me encantó esta entrevista, de verdad. Voy a dejar sus redes sociales ahí para que lo sigan, la de Creativos Púrpura también, para que nada, bienvenidos a la siguiente hora de él. Instrucciones para ser un macho a finales de julio, les dejaré las fechas, se las pasaré a ella para que ustedes vayan y vean teatro, por favor. Y Amor al Fresco, ambas obras están en julio, cordialmente invitados y felices de tenerlos en nuestro público, en el público de Creativos Púrpura. Genial, bello, no, muchísimas gracias a ti. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero de verdad les haya gustado. Si quieren pueden ayudarme a compartirlo y dejar su comentario por acá abajo y por supuesto suscribirse. Nos vemos en un siguiente video.